Continuamos nuestra reflexión del libro de Éxodo y la catequesis de hoy se llama Ser Pan. Y empezamos con un Salmo 104, versículos 13 a 15. Desde lo alto riegas las montañas y la tierra se sacía con el fruto de tus obras. Haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva para sacar de la tierra el pan y vino que alegra el corazón del hombre, para que él haga brillar su rostro con el aceite y el pan reconforte su corazón. Por tanto, este elemento, pan, es un regalo de Dios. Luego, en un momento de la creación, Dios dijo al hombre: te daré toda la hierba que da semilla y todo árbol que da fruto que da semilla. Este será tu alimento. Por tanto, el pan es una fuente de fuerza, un medio para que el hombre pueda vivir. Y es tan importante, tan central el pan, que la falta de pan significa la falta de todo. Y tenemos este pensamiento en el libro del profeta Amós, capítulo 4. Yo mismo os he dado hambre en todas vuestras ciudades y falta de pan a todas vuestras aldeas, y no os habéis vuelto a mí. Por tanto, pan en la Sagrada Escritura significa, resume la totalidad de todos los bienes materiales necesarios a la vida. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos enseña a pedir: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan es todas las cosas necesarias a nuestra subsistencia para que tengamos una vida digna. Y después del pecado original, Dios no quitó este don a Adán. Por tanto, este don Dios continúa a regalar al hombre, pero ahora, por causa del pecado original, el hombre cortó la unión con Dios. Este pan se queda agora ligado a um penoso trabalho. E vemos isto em Gênesis 3. Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Portanto, a partir del pecado original, vemos que Dios toma el pan como una señal. La abundancia de pan significa Dios nos ha bendecido. La hambre, falta de pan, es un castigo, una consecuencia de los pecados. Tenemos esto en Jeremías, Esdras y también el libro Las Lamentaciones. Y este elemento pan en el libro de Éxodo empieza a tener un significado muy, muy especial, que es el maná es más do que el pan simples para el cuerpo. Por tanto,
con el tiempo, este elemento empieza a ter un significado más espiritual. Por tanto, el maná es un alimento que Dios milagrosamente regala a su pueblo cuando camina por el desierto. Y vemos que con el tiempo mismo el pueblo empieza a murmurar contra este alimento ya infestioso. Y por eso el Señor deja el pueblo sufrir las consecuencias de su propia su propio, como decir, el corazón duro. Y entonces ellos durante 40 años comieron el maná y solamente él dejó de caer cuando empiezan a comer los frutos de la tierra de Canaán. Y este nombre, maná, tiene la raíz manú, significa que es, portanto, el pueblo empezó por cuestionar, ¿qué es esto? Portanto, Dios, através deste milagro de cair, dejar que as nuvens bajan esta substância granulada, que depois hecha harina, amasada também com água, serviria de pan. Portanto, este alimento, Deus prueba, agora te dou de comer pan, eu quero ver se tu és fiel ou não a mim. Vas ou não cumprir mis preceptos. Porque el pueblo siempre va a preguntarse, ¿Dios está entre nosotros o no? ¿Dónde está el Dios que nos salvó del Egipto? Nosotros pasamos hambre, pasamos sed, não temos o necessário. ¿Dónde está Dios? Entonces vemos que a cada murmuración Dios siempre responde con un signo. Y entonces, este signo no solamente es una prueba que Dios está, pero también es un signo para que el pueblo muestre su fidelidad. Y vemos esto, por tanto, con el regalo del maná, segundo o que nos habla em Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Y vemos esta substancia es tan importante que Dios manda que él con una vasija sea guardado dentro del arca de la alianza, junto con las tablas. Porque dentro de la arca de la alianza vamos a tener tres cosas. El bastón de Aarón, que es un símbolo del sacerdocio del Antiguo Testamento, maná, el pan del Antiguo Testamento, y las tablas de la ley. Por tanto, los 10 mandamientos.
Y por tanto, vemos las tres cosas más importantes de la primera alianza: la arca, las guarda. Y con el tiempo, después que ellos entraron a la tierra prometida y que dejó caer el maná, entonces con el tiempo, con los años y los siglos, este elemento maná fue espiritualizado. Entonces vemos que principalmente los salmos van a utilizar esta expresión haré llover pan del cielo para llevar Israel a un nivel más superior que el pan de la tierra. Y vemos esto en el Salmo 78 y el Salmo 105. Entonces mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron en pan de ángeles y les dio comida hasta saciarlos. Pidieron de comer y les mandó codornices. Los sació con pan del cielo. Miren cómo los salmos empiezan a llamar el maná el pan de los ángeles, y vemos que tenemos aquí un sentido espiritual. En el desierto, el pueblo murmuró que estaba enfastiados con el mismo alimento. Aquí no habla, dio el pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos. Y el sentido más sublime del maná es sacado del libro La Sabiduría, que describe las cualidades que tiene este alimento del cielo. Por tanto, este alimento del cielo es un preanuncio del banquete escatológico. Y vemos esto en Sabiduría 16, versículo 20 a 21. En lugar de esto, nutriste a tu pueblo con un alimento de ángeles, y sin que ellos se fatigaran, les enviaste desde el cielo un pan ya preparado, capaz de brindar todas las delicias y adaptado a todos los gustos. Y el sustento que les dabas manifestaba tu dulzura hacia tus hijos, porque adaptándose al gusto del que lo comía, se transformaba según el deseo de cada uno. Por tanto, miren cómo vamos, ya estamos en un nivel espiritual muy elevado. Por tanto, este pan del cielo se adapta a hambre y el gusto de cada uno. Por tanto, vemos que Dios va al encuentro de sus hijos y alimenta más quien tiene más hambre de Él. E o que nós outros empezamos a ver é que este sentido espiritual cada vez está mais próximo de las palavras de Jesucristo, que vai nos ensinar. E, por exemplo, São Pablo, em la carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 5, muestra como todas estas palavras dos Salmos e do livro da Sabedoria verdadeiramente se concretiza em Jesucristo, que en el reino de los cielos, que está entre nós outros com sua presença, vemos este maná espiritual tiene su plena realización en Jesucristo. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido,
Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Portanto, mirem, São Paulo é o único lugar que ele habla de Nuestra Señora y, por tanto, vemos el Hijo de Dios se hizo carne, Dios, pan del cielo, se hizo pan de la tierra en el seno de María. Há um cântico em português muito lindo, que é um cântico mariano, las misas de Nuestra Señora, en la comunión cantamos así: el trigo que Dios sembró en el seno de María se ha convertido para nosotros en el pan del cielo que nos da vida y la salvación eterna. Portanto, vemos que Dios tomó su naturaleza humana en María, que es la tierra inmaculada, el nuevo paraíso de Dios, el primer paraíso que Dios sacó a Adán fue profanado por el pecado. El nuevo paraíso, Nuestra Señora Inmaculada, de su seno, Dios sacó el nuevo Adán. Entonces, vemos el Padre sembró el alimento nuevo para el hombre nuevo. Por tanto, la tierra vieja estava amaldiçoada por causa do pecado e ela produz frutos amargos. E o pão solamente é dado depois de um largo trabalho difícil e penoso. La Virgen não. La Virgen produziu como nueva tierra el remedio para este yugo. Não pan de la tierra, que es trabajado con sudor, no. María nos ha dado el pan del cielo que da la vida. Y vemos que Jesucristo, en verdad, toma toda la espiritualidad de Maná y él empieza a hacer la introducción de su discurso de pan de la vida. Com estas palavras lhes asseguro que não é Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo para la vida del mundo. Y cuando los judíos, Señor, danos siempre de este pan. Portanto, Jesús estava hablando em um sentido muito espiritual, muito sublime. Eles compreenderam um sentido muito material, muito baixo. Por isso se escandalizaram com esta promessa de Jesus ser nosso pão. E, portanto, no capítulo 6, Jesus nos promete a Eucaristia, nos promete ele mesmo ser o pão nosso de cada dia. Portanto, temos capítulo 6 de Juan, versículos 32 a 43 e depois 48 a 51. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre,
que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo, y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Portanto, mirem las etapas de nuestro Señor Jesucristo aquí, en este discurso del pan de la vida. Portanto, Él empieza a mostrar como el Padre le regala Él mismo a los hombres. Portanto, Él bajó para hacer la voluntad de su Padre entre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la vida. Y, por tanto, Él bajó del cielo y bajó para saciar nuestra hambre. Mire, el maná en el desierto fue regalado, pero todos que comieron este primer maná murieron. Por tanto, es un maná de la tierra. El maná del cielo, que bajó del cielo, quien lo coma tiene la vida eterna. Aquel que lo coma no muera. Por tanto, el que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que os daré es mi carne para la vida del mundo. Por tanto, solamente San Juan tiene este discurso de Jesucristo. Es la promesa más clara del Santísimo Sacramento y también es el gran discurso que nos da la seguridad que Jesús está realmente presente en el Santísimo Sacramento. No es una imagen, no es un símbolo, no es una parábola, no, es Jesús. El mismo día, el Señor habla, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que os daré es mi carne para la vida del mundo, es mi carne, mi cuerpo. Y es curioso que Jesús realiza esta promesa cuando en el día de la culminación de su amor por nosotros. Y me encanta mucho la plegaria eucarística número 4. Tengo pena que nosotros sacerdotes muy poco la rezamos, muy poco, porque es más larga y que la gente está sempre com prisa, e é uma pena que perdemos grandes riquezas de la liturgia, pero las palabras que el sacerdote dice antes, o las palabras que introducen el momento de la consagración, son estas. Cuando llegó la hora de ser glorificado por vosotros, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y durante la cena tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad todos y comed, esto es mi cuerpo.
Del mismo modo tomó el cáliz de vino y después de dar gracias, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad todos y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Pero la palabra que me toca mucho es habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los llamó hasta el extremo. Por tanto, aquí Jesús cumple todas las profecías del Antiguo Testamento sobre un nuevo sacrificio que será ofrecido a Dios de todos los cantos de la tierra. Por tanto, será el sacrificio de la nueva y definitiva alianza. Por tanto, no solamente realiza las profecías, como también santifica la propia creación material. ¿Cuáles son los alimentos de este sacramento? En el ofertorio, la iglesia responde: bendito seas, Señor Dios del universo, por el pan y por el vino. Pero el pan y el vino nosotros no tenemos en la naturaleza. O que nosotros tenemos en la naturaleza es el fruto de la tierra, el fruto de la vid, que son transformados por el trabajo del hombre, que hoy presentamos y se convertirá para nosotros en pan de vida y vino de la salvación. Por tanto, el pan y el vino contienen la creación trabajada por el hombre. Los dos unidos, tenemos pan y tenemos vino. En la encarnación, Jesús asumió nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana. En la Eucaristía, Jesús asume la naturaleza irracional unida al hombre. Y vemos cuando el Espíritu baja, cuando el Espíritu baja a través de las manos del sacerdote sobre el pan y el vino, él se convierte en cuerpo y sangre de Jesucristo. Por tanto, para darnos este alimento, para entrar en comunión con nosotros, el Señor baja más bajo que nuestro nivel. El Señor baja a la creación irracional para ser nuestro pan. Y mesmo en este discurso del pan de la vida, Jesús llega a un punto que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por tanto, nosotros tenemos aquí una dupla comunión. Por tanto, nosotros recebemos el Señor. Por tanto, nosotros recebemos en la hostia consagrada Jesús total, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero al mismo tiempo, Jesús nos recibe a nosotros. Al mismo tiempo que yo recibo Jesús, Jesús me recibe también. Por tanto, há una dupla cena. Y esto está descrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo.
Portanto, vemos como es importante pensarmos. Jesús, para mí, es muy dulce. Jesús en la Sagrada Eucaristía se adapta a todos los gustos, como el maná en el libro La Sabiduría. Y nosotros podemos pensar, ¿y yo? ¿Qué gusto tengo yo a la boca de Jesús? Por isso, como é muito importante estarmos preparados para esta dupla cena. E é por isso que São Pablo, na primeira carta aos Coríntios, ele tem estas palavras no capítulo 11, que cada um se examine a si mesmo antes de comer este pão e beber esta copa. Porque se come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Portanto, vemos que em la união mútua de Jesús con nosotros y nosotros con Jesús, há uma participação en los bienes. Portanto, os cristianos, nosotros somos llamados a participar de Cristo glorificado. Nuestro cuerpo, quando recebemos Jesús sacramentado, recebemos também aquele fermento que vai dia transformar nuestras cenizas em um corpo glorioso. Por isso, nós outros, ao receber a comunhão, não solamente recebemos todas as promessas que Jesus Cristo nos ha dado, de já sermos novas criaturas em nossa alma, nós outros somos herederos de todas as promessas que o Senhor nos ha dado em nome do Padre, e vemos que nuestra alma ya vivimos como resucitados, pero también nuestro cuerpo va a resucitar, va a ser glorificado. Portanto, este cuerpo que va a ser sembrado en la tierra, pero él se destina a resucitar. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos en vida el pan de la vida que vivifica nuestro cuerpo. No solamente somos herederos de las promesas de Jesucristo en nuestra alma, como también nuestro cuerpo va a participar de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que es por esta realidad que nosotros podemos, depois de nossa morte, mesmo que tenhamos que participar por el purgatório, com seguridade vamos chegar ao cielo. Vamos contemplar Deus directamente. Entonces, ao recebermos Jesucristo e Jesucristo nos recebe, entonces aquí Jesús desea transformarnos. Él que es el pan del cielo, desea transformarnos nosotros que lo comemos también en pan. Y gustaría de hacer una comparación y deseo que ustedes me puedan seguir despacio para tenermos pan en nuestra mesa. Quantas transformações ele sofreu. Vemos el grande trigo arrojado en la tierra muere.
E solamente se ele muere, ele produz uma nova espiga. Quando o trigo está maduro, se cosecha e se trilha para separar o grano de sua cáscara. Portanto, já temos aqui várias etapas. E depois que se passa el grano, se muele hasta termos harina fina. Pero harina não é pan, é harina. Ela se amassa com água e sal. E quando ela é toda uma massa, ela se põe ao calor del fuego e se cuece. E solamente al final temos pan. Que se passa com nós outros? Por el bautismo, nós outros somos campo de Deus. Somos campo de Deus formado por terra buena. E vemos que com o tempo empieza a surgir pequenas pedritas, começa a surgir pequenas ervas e o Padre tantas e tantas vezes passa com el arado de seu amor para tratar esta terra. Cada vez mais tem pedras e ervas. E então, quando hacemos a primeira confissão, temos a primeira limpeza del campo. Todas as ervas que cresceram, todas as pedras que surgiram, foram sacadas. E volvemos a ser terra buena. E a partir de nossa primeira comunhão, o Padre lança por la primeira vez el grano de trigo, su hijo, em nós outros. Então, vemos que a partir de nossa primeira comunhão, nós outros que somos terra buena, empezamos a ser, por participação, trigo de Deus. Sim, por participação. Por quê? Porque ao mesmo tempo que recebemos Jesus, Jesus nos recebe. E, portanto, ao que queira venir detrás de mim, que renuncie a si mesmo e cargue com sua cruz de cada dia e me siga. Portanto, ser cristiano, ser discípulo de Jesus, significa carregar o seguimento de Jesucristo com nossa cruz diária. E é nossa cruz cotidiana que nos muele. Porque sermos trigo de Deus não significa sermos pan. Este trigo tem que transformar-se em harina. E nos transformamos em harina fina através de nossa cruz de todos os dias. Portanto, aqueles pedaços de nossa vida que deixamos transformar em harina, esta harina é amassada com nosso sudor e lágrimas. Agora, ustedes compreendem porque nossas lágrimas são saladas. Então, nós outros, harina fina, amassado com sudor e com lágrimas, somos massa. Massa
que puede transformar-se em pan. E é por isso que São Pedro, na primeira carta, em sua primeira carta, nos invita a nos alegrarmos com as pruebas, porque é através destas pruebas que nos transformamos em harina fina. Vejam que habla São Paulo em São Pedro 4, versículo 13. Alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. Portanto, bem, em la medida que participamos em los sofrimentos de Cristo, que significa esta palavra, em la medida que unimos nuestra cruz a la cruz de Jesucristo, é esta medida que nos transformamos em pan. Portanto, la massa tiene que pasar por el fuego del amor sobrio de Jesús crucificado. Entonces, pasando por la cruz, por el amor crucificado de Jesucristo, nuestra masa se transforma en pan por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, por la fuerza de su amor redentor. E cada vez que o Senhor vê em nós outros pan, o Espírito Santo desce sobre nós outros e Jesucristo pronuncia as palavras: isto és mi cuerpo que será entregado por vosotros. Entonces, aí empezamos a ser Eucaristia, que Jesus nos regala em comunhão para aqueles que estão mais cercanos de nós outros. São eles que nos recebem em comunhão. Portanto, eles comulgam de nós outros, quer dizer, de nossa vida, de nossa palavra e nosso amor. Portanto, como é necessário, como é urgente que seja uma realidade as palavras de São Paulo em nós outros, já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Portanto, aqueles que vivem ao redor de nós outros têm hambre de Deus. Têm hambre de qualquer coisa mais elevada que o pan de la tierra, do que estas realidades da matéria. Não. Eles têm hambre de um pan que vem del cielo, que somos nós outros transformados em Cristo Jesus. E é por isso que somos nós outros que damos el sabor a la tierra e iluminamos el mundo. E por isso, como é tão urgente, tão importante deixar-nos transformar-nos em Eucaristia. Quanto mais terminar o pecado em nós outros, mais espaço há em nós outros para sermos pan. Por isso, este grande desejo de sermos Eucaristia deve nascer em nós outros e crescer em nós outros. E
esta gracia de ser pan, el Señor va a nos dar una de las 7 coronas de gloria en el cielo. Y una de ellas es verdaderamente esta, que está en el libro de la Revelación, capítulo 3, versículos 5. El vencedor recibirá una vestidura blanca. Nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Que así sea.